Bienvenidos a nuestra segunda clase o episodio de el mes de Heshvan. Este es un mes que ha sido muy interesante. Hablábamos desde la semana pasada que en la Biblia no hay tantas cosas registradas, aunque sí, vamos a ver que van saliendo todas las cosas que van pasando en este mes. Y acompáñenme a ver esta gran aventura, ¿verdad? De ver. Como hablamos la semana pasada, el mes de Heshvan, que algunos le dicen Mar Heshvan por lo amargo, pasó algo triste. Y lo que pasó triste, algo tan triste que sucedió, fue la ruptura entre la casa de Israel y la casa de Judá. Pero hay algo ahí tan especial, tan especial, porque esa ruptura del reino del norte o reino del sur, como lo vimos la semana pasada, todavía está en actividad esas consecuencias. Y en esa ruptura, Dios ideó un plan. Dios está haciendo, no hizo, sino está haciendo una cosa tan grande y tan bella, que es lo que hoy vamos a estar viendo. Entonces, algunas cosas que sucedieron, como vimos el 15 de este mes, fue cuando Jeroboam puso 2 becerros de oro y estableció una nueva fiestas. Un error fatal. Dios le dijo que simplemente siguiera sus instrucciones y que le iba a ir bien. Pero él, teniéndole, y esta es la parte que creo que los humanos no superamos, por el miedo a los hombres. Tenemos miedo a lo que la gente va a decir. Y por ese miedo de que el reino del sur subiera contra él, porque el rey del reino del norte, que era su reino, iban a bajar al sur a celebrar las fiestas a Jehová en el templo y hacer las fiestas normales de panes sin levadura, Pesaj, semanas, Yom Teruah, expiación, Sukkot. Ellos tenían que bajar, o mejor dicho, subir a Jerusalén. Y no quiso, él le dio miedo porque pensó, si ellos bajan y van a hablar con los del sur, van a maquinar algo para venirse en contra de mí y me van a destruir. Entonces, a él se le ocurrió algo conveniente, muy conveniente, hacer un sistema religioso para que la gente le fuera conveniente y no tuvieran que viajar tanto. Y lamentablemente nosotros caemos en ese tipo de conveniencias, sacrificando las cosas que Dios quiere que no olvidemos. Y eso fue lo que hizo Jeroboam. Jeroboam hizo estos 2 becerros para que atendieran las necesidades del pueblo, para que ellos estuvieran allí atendiendo esas necesidades religiosas o necesidades de adorar a Dios, pero lo hizo de la forma precisamente que no debió haberlo hecho. ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Qué pasó por haber hecho esto? Vino las consecuencias de no obedecer a Dios, y fue la caída de su reino. Ahí fue donde cayó y vino a Siria, los atacó, los venció y los asimiló, se los llevó y lo llevaron, se fueron, todo el reino del norte se fue a la diáspora. Precisamente eso es lo que pasó. Dios sabía que iba a pasar eso, pero él hizo algo tan especial.
en todo esto. Dios le dijo al rey Roboam de la tribu de la casa de Judá que no atacara, porque él se estaba preparando para atacar y le dijo, no ataques al reino del norte, porque esto, lo que estás pasando aquí, yo lo estoy haciendo. Entonces, se ve la mano, y eso de que Dios lo está haciendo, lo que va saliendo, va brincando en las escrituras de una forma muy interesante, que vamos a ver si logramos captarlo mientras vamos avanzando. Otros eventos que sucedieron en este mes, antes de partir a nuestro tema, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado hasta ahora, pero quiero mencionar otros eventos que hablamos la vez pasada. El 17 de Heshvan se cerró la puerta del arca, y ese es un evento muy importante. El 27 de Heshvan, el año siguiente, se abrió la puerta de Dios. Le dijo a Noé, sal ya, y se abrieron la puerta del arca y salieron. Pero hay otro evento muy importante que sucedió el 24 de Heshvan, y fue que los papás de Yeshua, voy a decir José y María, o Joseph y Miriam, presentaron a Yeshua en el templo ese día. Y ese día fue el 24, no sé si dije 24, el 24 de Heshvan fue en ese evento. En nuestro calendario eso estaría sucediendo mañana por la noche, o sea, en el Shabbat, es cuando se conmemoraría el día en que los padres de Yeshua lo presentaron a él en el templo, y quería traer ese dato porque me pareció muy interesante que haya pasado eso. Ahora regresemos a nuestro tema. Lo que verdaderamente quiero enfatizar hoy es la forma. Voy a hacerlo de una forma rápida, donde Dios está creando una nación en la cual Él se va a manifestar, y en la cual Él quiere que todos lleguemos a esa nación. Y es muy interesante en la forma que Él lo está planeando. Y lo que yo quiero hacer es agarrar escrituras claves. Van a ser no muchas, van a ser unas del Antiguo y otras del Nuevo Testamento. Vamos a agarrar estas escrituras claves y vamos a leerlas, porque ahí voy a explicar cómo Dios fue armando esto. Y empecemos leyendo en Génesis 12, del 1 al 2. Este es el pacto de Abraham, y es un pacto al que todos tenemos que entrar. Este pacto no es opcional. Aquí es donde quiero recordar. En el episodio anterior estuvimos viendo el mapa de Israel. Mostré diferentes piezas del mapa de Israel, y cómo, si yo quitaba el reino del norte y lo ponía en el mar y lo veía, y quitaba después el reino del sur y lo ponía en el mar y lo veía, yo no sabía a qué territorio estábamos viendo. Y si quitaba los dos y ponía agua en medio y ponía Israel, tampoco. Lo mismo, la gente. Dios tiene contados a sus ovejas de una forma que nosotros no las contamos. Como humanos no las contamos. Nuestra visión es muy reducida comparada con la visión de Dios, y cómo Él lleva la cuenta de su gente. A Él no se le ha perdido ni uno, a Él no se le esconde nadie. Él sabe quién es quién y por qué es como es. Todo eso lo sabe. Dios es tan impresionante.
y nosotros no tenemos idea de lo que es. Y tal vez Dios nos ayude a poder ver eso en este momento. Leamos Génesis 12, del 1 al 2, y dice, y Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Le está diciendo que salga de su lugar, y Dios está escogiendo a este hombre Abraham para eso. En Génesis 17:7 dice, otra vez Dios hablándole a Abraham, y estableceré mi pacto contigo. Y aquí es donde precisamente quiero ir agarrando estas escrituras y poniéndolas como una estaca que de una tienda, tal vez de una tienda, vamos a sembrar una estaca que va a sostener una estructura que no se va a caer. Y esta es la estructura que Dios está estableciendo, la estructura de su casa, que la está poniendo en Abraham, en el pacto con Abraham. Dice, va a establecer un pacto contigo y con la descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. El alcance de esto en términos de tiempo es eterno. En términos de espacio es todos, toda la gente. Y es de aquí donde yo le pido a Dios que nos dé esa habilidad de entenderlo, porque nuestras teologías en las que hemos crecido no son capaces de captar esto. Pero la Biblia sí nos enseña esto. Y en Abraham, que fue la persona que Dios escogió, a él lo escogió como un hombre de fe, y sobre ese pacto que Dios hizo con Abraham, está ligado toda la gente. Eso es impresionante. Realmente es impresionante. Entonces, pasemos a Isaac. Con Isaac pasó algo similar y dice, aquí Dios se le aparece a Isaac para afirmar el pacto que hizo con su papá, y le va a decir a él, en Génesis 26:2, dice, y se le apareció Jehová y dijo, no desciendas a Egipto, porque había hambruna en esa época. Quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré esta tierra y confirmaré contigo el juramento que juré a Abraham, tu padre. Otra vez, está amarrando a la descendencia, al hijo de Abraham, que ya hay una generación adelante, y con él está confirmando su pacto. Entonces él hace este pacto con él, lo confirma, lo ratifica, lo restablece, lo enfatiza. Es contigo, con tus generaciones, esta tierra. Tiene que ver así, o sea, esa es como la fórmula del pacto, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo. Sigamos adelante con Jacob. Pero hay el versículo 4, dice, te multiplicaré y tu descendencia, este es todavía Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas
del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Díganme si es fácil entender esto. No es fácil entender esto. Aún hoy en día es difícil. Los científicos podrían leer esto y ellos ya pueden identificar esto como algo que puede ir corriendo de generación en generación en base a la simiente, ADN, ¿verdad? Que eso lo hablamos la semana pasada. Muy bien, ahora vamos a Jacob en Génesis 28. Y Jacob, el Génesis 28, versículo 22, también Dios con él ratifica su pacto, el pacto que hizo con su padre Abraham, con su abuelo Abraham, su padre Isaac. Y esto fue así. Dice, y tuvo un sueño, y he aquí que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí Jehová estaba sobre ella y dijo, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Es importante ver la ratificación de este pacto, cómo Dios usó por eso le dicen a los tres, Abraham, Isaac y Jacob, a los patriarcas de Israel, cómo los usó a ellos para bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces, a través de este pueblo, a través de esta nación, Dios tiene la intención de alcanzar a todos. Dios tiene la intención de agarrar, de tocar, de transmitir, de comunicar, de bendecir a las familias. Y eso nos incluye a nosotros directamente. No es espiritualmente. Yo no estoy hablando espiritualmente. Estoy hablando naturalmente. Como que si la simiente me hubiera alcanzado a mí. Y eso ha sucedido, ¿verdad? No me voy a meter a hablar de todo esto, pero el punto es que los patriarcas de Dios, que Dios escogió, son esos tres que Él escogió para forjar a la nación que Él va a usar. Dios tiene una nación, vino a esta nación que se llama, su pueblo se llama Israel, y Él va a hacer maravillas con esto. Ahora, voy a tocar una escritura con Yeshua que habla de esto también. Pero antes, otra vez olvidé leer el final del versículo en Génesis 12. Dice, también tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, y en ti y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Es lo que acabo de decir, nada más que aquí la Biblia lo dice. Sí, pero ¿dónde está en la Biblia? Ahí está, para las personas que hacen ese tipo de pregunta, ¿verdad? Muy bien, entonces, como les decía, veamos una parte interesante. Ya vimos que la semana pasada cómo se dividió el reino del norte y el reino del sur. La casa de José
la casa de David, la casa de Efraín, el reino del sur, tiene varios nombres. Y se conoce en la Biblia, la Biblia habla de los dos grupos todo el tiempo. Los tiene identificados de esas dos formas. Porque los grupos, cuando se separaron en la época de Roboam, se separaron y no han retornado hasta la fecha. Y eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, cuando los profetas están hablando de la casa de Judá, está hablando del reino del sur. Y cuando están hablando de la casa de Israel, está hablando del reino del norte, que se fue a la diáspora. Claro, unos están repartidos por todo el mundo, los otros no. Están juntos hasta cierto punto, porque después se van a ir a la diáspora también. Muy bien, entonces, ¿qué dice Yeshua? Solo quería dar ese preámbulo para dar el siguiente versículo. En Mateo 15 dice, saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón, a la parte norte, o sea, en lo que hoy es el territorio del Líbano. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros, esa mujer está loca. Respondiendo él dijo, y esta es la parte que yo quiero enfatizar porque es como una estaca también de esa estructura que Dios está sosteniendo, que está precisamente dándole tensión a esta estructura que yo estoy elaborando. ¿Qué estructura es? La casa de Israel y la casa de Judá. Es el plan de Dios como Él llegar a todo el mundo, ¿verdad? Y respondió y le dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Imagínense, aquí está Yeshua, esta es la zona de Israel, aquí es donde el mar de Galilea, donde él habitaba. Ellos andaban en esta zona, en Tiro y Sidón. Pero él dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Dónde están las ovejas perdidas? Y termino el versículo leyendo, diciendo, pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y esta es una cosa muy importante. Esta mujer posiblemente era de la casa de Israel, una de las ovejas perdidas. Y él la está atendiendo. Pero ahí pasó algo muy importante, y es que él le dijo, socórreme, socórreme. Y eso es lo que sucedió. Muy bien, oigo un ruidito por allí, vamos a ver. Como un aire. Ahí, ajá. Acuérdense de poner mute a su micrófono. Gracias. Muy bien, sigamos. Quiero leer Gálatas. Y aquí ya era la época de Pablo, está aquí en esta situación, en Gálatas 3. Y aquí quiero llegar a juntar precisamente el mismo concepto. En Gálatas 3, para tratar este punto, o sea, aquí hay muchos puntos que tratar,
pero yo solo quiero tratar este. Y el libro de Gálatas es un libro controversial porque el entendimiento para entender correctamente este libro es que uno tiene que entender exactamente de qué se trata la ley, para qué es la ley, etcétera, desde el punto de vista hebreo. Antes de aferrarse a una convicción fuerte, yo lo digo porque yo estaba de ese lado, eh, del lado cristiano, y yo me aferré a que es que la ley, no sé qué. O sea, antes de aferrarse, es bueno también entender la mentalidad hebrea, y esa es la parte que necesitamos para poder entender. Pero aquí vamos a leer en el versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Eso quiere decir que Abraham alcanzó la justicia de Jehová por fe, por la fe que él tuvo. Ay, sí, pero yo tengo fe. Sí. Ok. No creo que haya sido como la de Abraham, porque yo no me considero tampoco tan afortunado de tener una fe tan especial, pero la quiero tener. Y por eso me he dedicado a tomar ciertos riesgos que les voy a contar más adelante. El versículo 7 dice, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y él y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas de Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Solo quiero hacer una aclaración aquí, donde dice en el versículo 6, en el versículo 8, y la escritura previendo. Ahí estamos hablando del Antiguo Testamento, nada más. No había otra escritura. Esta que estamos leyendo en Gálatas no existía. Ni en Gálatas no estaba ni el Nuevo Testamento. Todos estos documentos no existían. No eran necesarios para entender lo que está sucediendo. Eso hay que aterrizar con esa idea. Antes, porque, por eso decía, a veces nos aferramos a cosas que dice aquí sin entender lo que está atrás. Por eso es bueno, yo estoy tratando de amarrar lo que dice aquí con el pacto que Dios hizo con Abraham. Y el punto es el siguiente. Y aquí hay una escritura que dice, si soy de Cristo, está en Gálatas, perdón que no la saqué para mostrarla, hijo de Abraham soy. ¿Cómo? Sí, si soy del Mesías, si soy de Yeshua, si he llegado a Él, entonces, hijo de Abraham soy. Aquí está el pasaporte, aquí está el enlace que amarra la misión de Yeshua para introducirnos en su pueblo. También se ve en Romanos 11, el olivo natural y el olivo silvestre, el que creció así, habiendo sido cuidado y el que creció sin haberse cuidado. Y cómo él agarra ramas del olivo silvestre y las injerta en el olivo natural, que el que practica esa
procedimiento para vender aceitunas, sabe que está equivocado. Porque lo que hay que hacer es al revés. Hay que agarrar el buen olivo y sembrar y ponerle las ramas al mal olivo. Y aquí está pasando al revés. Dios está desgajando del mal olivo las ramas que son de él. Y las está injertando en el olivo natural. Las está redirigiendo y reinjertando al lugar que le corresponde. Y aquí se está amarrando toda esta situación. Este fue el mensaje que le dio a Gálatas. Y Yeshua y Pablo están en esta situación. Y Abraham toca pito en esto. O sea, perdón que esa es una frase de la región donde yo vivo. Abraham tiene que ver con todo esto. Y precisamente aquí estoy yo tratando de juntar estas estacas que están sosteniendo el, el plan de Dios para alcanzar al mundo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a, a otra parte que está en Génesis capítulo 48. Vamos a ver esta parte, este versículo que es sumamente interesante. Aquí en Génesis 48. Aquí está. Me voy a hacer un ladito, pero me voy. Aquí está. Aquí está Jacob. Este es José, la esposa de José. Este es Efraín. Y este es Manasés. Muy bien. Esta es la mano derecha de Jacob. Esta mano, ¿verdad? Entonces, Dios llama a José y le dice, tráeme a tus hijos. Y esta es la parte que hay que saber. Tus hijos, y aquí viene la frase, míos son. ¿Qué quiere decir míos son? ¿Qué son míos? Él los va a adoptar. Él los va a adoptar. ¡Wow! Estoy amarrando esas escrituras. Nosotros, a través del Mesías, Él viene y nos adopta para ser parte de la familia. Que Él, no estoy hablando de no estoy hablando de una organización humana. Aquí no estoy hablando a ese nivel, ni siquiera teológico. Estoy hablando lo que Dios está armando. Él está armando. Estoy agarrando simplemente las escrituras y tratando de armarlas tal y como las escrituras lo va señalando. Y Él está diciendo, voy a adoptar a estos dos. Muy bien, tengo aquí está, como dice, Manasés, y aquí está Efraín. Entonces el papá viene y sabe que los va a adoptar, o sea, sabe que los va a bendecir. Entonces, ¿qué hace? Agarra el primogénito, que es Manasés, y lo pone en el lado derecho de la mano de él, en el lado derecho, ¿verdad? Y aquí, perdón, mi dedo anda ahí perdido, aquí está, en el lado derecho. En el lado izquierdo, en la mano izquierda, está Efraín. Muy bien, ya vio Jacob dónde están los niños. Vio a Efraín del lado izquierdo y vio a Manasés de su lado derecho. Entonces él extiende sus manos. Ahí está y va a hacer esto. La mano derecha, no sé si ven, bueno, esta es mi mano.
lo que hace es cruzar las manos. Yo estoy confundido porque estoy viendo al revés en la pantalla, no sé cuál es la izquierda y la derecha. Esta es mi derecha. Bueno, él hace esto. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Él cruzó los brazos y con su mano derecha agarró al menor. Entonces, aquí se da esta conversación que es la que quiero mencionar. Se da esta conversación muy interesante y él empieza a bendecir y en esta bendición hay una unción que los envuelve a ellos, a Efraín y a Jacob. Jacob es Israel, pero él agarra a Efraín. En la historia, ¿qué pasa con Efraín? Se va a la diáspora. Es dispersado por el mundo. Y esa es la parte que tenemos que ir viendo cómo Dios va haciendo su plan. No es nuestro, es su plan. Simplemente aquí estamos observando lo que Dios ya hizo. Y que leamos qué es lo que dice. Dice: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre la cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, yo lo sé. También él, Manasés, vendrá a ser un pueblo y también será engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré. Bendecirá Israel diciendo, está hablando de Efraín, en ti bendecirá Israel diciendo: hágate como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y Él los hará volver a la tierra de tus padres. Yo te he dado a ti una parte, más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Esto es muy revelador. Porque él sabe, o sea, yo no sé hasta qué punto sabe lo que está pasando. O sea, no tengo idea. Yo asumo que Jacob sí tenía un entendimiento general, no sé hasta qué profundidad saldría, pero él sabía que de Efraín saldría multitud de naciones, que es la casa del norte, o el reino del norte, o la casa de José, o la casa de Efraín, o la casa de Israel. Ellos, Efraín, la casa de José, lleva el nombre de Israel. Y la casa de Judá lleva el nombre de la casa de Judá. Pero en Efraín Dios estableció la primogenitura, que vemos que como que la repartió entre Efraín, entre la casa de José y la casa de Judá. Puro plan de Dios. Ni José se le había imaginado: no es así, papá, no lo hagas así. Esto
O sea, aquí no hay una actividad humana, no se está haciendo el protocolo que se hacía. Simplemente Dios está haciendo lo que tiene que hacer. Y Él está tejiendo esto, porque en Efraín serían bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora, aquí yo quiero como ir estableciendo cosas o ir hablando cosas que es primera vez que yo las voy a hablar de esta manera, porque son decretos. Lo que está pasando acá, lo que se está estableciendo acá, estas estacas que se están sembrando, son decretos. Y si son decretos, aquí viene la palabrita que a algunos los eriza, tienen legalidad, son legales. Digo eso porque la ley precisamente sostiene esos decretos. Por eso es que no hay que ser tan rápido y echar la ley al lado, ¿verdad? Sabemos que nadie es justificado por la ley. Eso es todo el mensaje. Nadie es salvo por la ley. Lo sabemos todos. Lo sabemos los cristianos. Lo saben los judíos también. Los judíos saben que solo por el Mesías van a ser salvos. O sea que no nos perdamos tanto en ese argumento. Pero el punto es que hay una legalidad y se está estableciendo decretos. Dios está estableciendo los decretos. Todo lo que sucede alrededor de el ámbito espiritual está amparado legalmente en el reino de Dios, y que es el que ampara todos los principios espirituales. Por eso Satanás no se aparta de esa legalidad, y lo que él quiere es que la gente entre en ilegalidad precisamente para atraparlos legalmente, ¿verdad? ¿Qué cosa? Bueno, sigamos adelante porque aquí es lo que yo quiero que veamos, porque aquí es donde Dios establece el pacto, y esto es lo que sucede. Dios estableció su pacto con todo, con la tribu de Efraín. ¿Qué pasó con la tribu de Efraín? Desobedeció a Dios y se fue a la diáspora. Paró en el norte, paró en el sur, paró en el este, en el oeste y en los confines de la tierra. Esto lo vimos la semana pasada, pero aquí es como Dios quiere llegar a todas las naciones, de una forma que yo no la puedo explicar. Yo simplemente estoy leyendo las escrituras, cómo Dios, a través de Abraham, está cubriendo al mundo completo. No depende de hombres, ni depende de mí, ni depende de la religión, ni los religiosos. No depende. Depende de Él mismo. Él está haciendo su plan porque lo está haciendo a través de su simiente. Y eso no tiene que ver con hombres. O sea, me refiero a que no lo controlan los hombres, aunque lo quisieran controlar. De hecho, hoy en día, está tratando, ya se está invadiendo nuestro cuerpo, el cuerpo humano, de cierta forma que ya se está invadiendo esa área. Y esa es la parte que a mí me pone así como, wow, momento, esto ya llegamos a un punto de maldad, de la abominación desoladora, porque ahí es donde todos, cuando hablan de la abominación desoladora, tiene varios niveles. El templo, el tercer templo, la abominación desoladora, pero no se ponen a pensar que nosotros somos el templo, y la invasión que se está produciendo adentro de nosotros es la abominación desoladora.
porque está invadiendo el territorio de Dios en una forma ilegal. Dios no lo produjo de esa forma, no lo hizo así. Entonces, la promesa de Abraham está corriendo por el mundo sin que nadie se dé cuenta. Y lo digo así porque cuando encontré yo esto, a mí no me cayó así como, sinceramente, no, alguien me lo explicó, pero solo me tiró el hilo, lo entendí, esto es lo que yo animo a que vean esta perspectiva y lean la Biblia. Y ella solita va a hablar. Entonces, a mí eso es lo que me convenció cuando leí la Biblia y veo cómo se conecta una cosa con otra. Es como ver atravesar un tubo PVC debajo de un territorio de una línea recta y ver lo oscuro del tubo y solo poder ver el final, la luz al otro lado. Todas las escrituras caen en esa línea recta. Todas las escrituras. Y eso es lo fascinante, lo lindo. Entonces yo quiero ir contando una historia que fue la que nos ha ido pasando y eh, vamos a entrar en ella. La forma en que llegó de aquí para América es muy linda y muy fascinante y nosotros latinos estamos muy conectados con esta historia, pero la forma en que la simiente de Abraham llegó a bendecir a todo el mundo y América, porque en Abraham no es en otra forma. Aquí no dice, en el cristianismo serán benditas todas las familias de la tierra. No dice eso. Tampoco dice en el judaísmo. No, no, yo estoy hablando con caras en la Biblia. Y dice, en ti, en Abraham, con el pacto que Dios hizo con él, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo llegó a América? Es fascinante esta historia. Dios nos va a retornar de todos lados para llegar a Israel. Va a hacer eso. ¿Y cómo llegó a América? Sí, a través de Cristóbal Colón, quien era un judío, que es necesario que todos vayamos y investiguemos esto. Todo lo que hay detrás aquí. Toda la información que nosotros entendemos hoy es interesante, es falsa. La historia como nos la han contado en las escuelas. Si nosotros vamos e investigamos, vamos a encontrar cosas increíbles y fascinantes. Una, que ese día, que comenzó ese día infame que se llama la Santa Inquisición, Cristóbal Colón salió con judíos sacándolos de la maldición, de la muerte, tratando de sobrevivir para llegar a una tierra y poder vivir en paz. Pues fue a través de Cristóbal Colón. Solo quería mencionar eso porque es una forma, eh, aquí se puede hacer mucha historia de esto, pero no tengo tiempo para eso. Simplemente piensen, ¿no? Los que no han recibido esa revelación. Bueno, a continuación, el video que quiero que vean, por favor, pongan atención a esto que viene.
all of you, people that came from Central America, nations, we know that Columbus, when the expulsion of the Jews from Spain have been finished, Colon, that was a Marranos, came in his first sail to Honduras. And he started all your countries, all your nations. And now you with your own holy religious feeling comes to Jerusalem, to the footstep of the temple, to the yard of the temple, to pray with us that Hashem, that God will accomplish this process of redemption for the whole world. Be blessed by Abraham, blessed to the whole nations. Abraham, blessed to the whole nations. Thank you very much. Thank you. Thank you, the Ambassador of Guatemala, President, the President of Honduras. Thank you very much. Send greeting to your President. Send greeting to your the head that is through the United Nations from his country to build here the real United Nations in Jerusalem according to the law of the Bible. שנזכה בעזרת השם ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה על השם המנוחה. Haciendo un decreto legal donde nosotros estamos reconociendo quiénes somos. Los hijos de Efraín que estamos por todo el mundo, reconociendo que somos parte del pacto de Abraham, estamos tomando esa autoridad de recibir ese mandato abrahámico. Estamos declarando, tomando ese mandato abrahámico y apropiándonos de él. ¿Por qué? Porque a través de Yeshua lo adquirimos, porque somos parte de ese mandato. Lo que sucedió el 3 de septiembre del año 2018, eso fue 2 años, no, un año, casi 2 años después del evento. O sea, aquí dice 633 días después de que celebramos ese evento en el Palacio Nacional. Se celebró en Jerusalén un concierto que se llama el Concierto de la Creación del Mundo. Y ese concierto fue un concierto muy interesante porque ahí se reunieron otras personas. Llegó el embajador de Guatemala, gente del gobierno de Guatemala, porque el Sanedrín invitó a aquí estoy como tratando de ver si recupero el video, no veo. El Sanedrín invitó a todas las naciones y solo 2 naciones llegaron, la nación de Guatemala y la nación de Honduras. Entonces voy a tratar de ver si recupero esto. Entonces lo que sucedió fue que llegaron estos embajadores y la persona del Sanedrín que estaba dirigiendo el concierto en Jerusalén, en ese punto, lo que hizo fue declarar, diciéndoles: ustedes pertenecen a las naciones donde Cristóbal Colón llegó en 1492, cuando
Colón sacó de España, huyendo de la Santa Inquisición, a los judíos y los llevó a las naciones de ustedes. Reconocemos, y esta es la parte que me hubiera gustado que vieran, no, voy a ver si lo resuelvo para que salga en video. Dijo, ustedes pertenecen a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, y hoy hacemos un llamado para que ustedes retornen. Cuando yo escuché eso, yo quedé asombrado. No podía creer lo que estaba viendo, no podía creer lo que estaba pasando. No, era impresionante. Lo que estaba sucediendo ahí era increíble. Y era profético. He aquí la casa de Judá llamando a la casa de Israel, a la casa de Efraín. Yo me quedé haciendo, nunca pensé escuchar eso. O sea, hay mucha crítica en todo esto que he hablado, porque esto no es algo nuevo, ha venido pasando y se ha venido proliferando, pero la cantidad de gente que está entrando en este entendimiento es impresionante, y cómo Dios va revelando a las personas para irse acomodando precisamente a este llamado a la casa de Israel que está esparcida, para retornar a la casa de Judá. O sea, me dejó, wow, pero esto es, yo decía, el Mesías es el que tiene que ser, no este señor. Y le dijo, invitamos a los presidentes de sus naciones a que sean parte de las nuevas Naciones Unidas en Jerusalén. Eso también fue algo así que no logro entender a profundidad. Pero lo que quiero decir es esto. Esto es un paso tan cerca a que los judíos vengan a reconocer a su Mesías, Yeshua HaMashiach. Muchos ya lo reconocieron. Faltan muchos por que lo hagan. Pero es un paso muchísimo más cercano. Y por eso yo quería dar el video, porque fue una experiencia tan fuerte para mí haber hecho esto, tomarme yo la osadía de agarrarme yo de un pacto de Abraham, que lo veo y lo leo en la Biblia, digo, ese pacto es mío, e irme al Palacio Nacional, pararme y decir, yo soy de la casa de Efraín, y por lo tanto, desde este edificio del gobierno, yo me paro a declarar en el nombre de la nación de Guatemala. Yo me paro a declarar que estamos conectando y estamos siendo conectados a Jerusalén. Y como dice aquí, diciembre 9, 2016. Diciembre 24, 2018, el presidente Morales, Jimmy Morales, declara que va a mover la embajada de Guatemala de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén, siendo la primera, o mejor dicho, la segunda país que lo declara, pero siendo la primera nación que lo hizo. Fue Guatemala la que llevó atendió ese llamado y llegó a Jerusalén. Precisamente atender ese llamado a ser parte de algo profético. Fue una experiencia dura, no fue fácil de llegar ahí. Estoy hablando en lo personal. Yo tuve un conflicto serio espiritualmente hablando, tuve un contraataque satánico que jamás pensé que iba a tener. Me ha afectado,
O sea, me afectó no al punto en que me adrementó, al contrario, me di cuenta de que, wow, estoy en el carril correcto. Pero fui atacado yo y fui atacado mi familia. Eh, gracias a Dios no pasó a mayor cosa, pero sí tuve una confrontación espiritual con las huestes satánicas que jamás yo había pensado que iba a tener. Fue una experiencia, pero eso me llevó al punto de pensar, wow, eso quiere decir que estoy haciendo lo correcto. Entonces, me animé a dar otro paso, pero dije, el siguiente paso que voy a dar, tengo que hacerlo con mucho más cuidado de no tener puertas abiertas donde yo pueda ser atacado nuevamente. Y eso es algo que sucedió. Entonces, yo quiero decir que es algo que espero que sirva para otras personas la experiencia, ¿verdad? Ya empezó el video ahí, no sé por qué empezó, pero ahí estaba gente, bueno, estaba Débora Luker de Israel, que en ese momento ella era una judía que llegó al evento, no era creyente en Yeshua, ahora sí lo es. Se ha dado cuenta de todo esto. Ese día ella me comentó que vio ángeles. Yo vi ángeles también. Oí ángeles. No los vi, los oí. Ella los vio. Y fue una experiencia totalmente impresionante. Pero voy a pasar al siguiente slide. Porque se va a trabar, creo yo, otra vez eso. Quiero decir que ha sido una experiencia impresionante. Lejos de amedrentarme o de que Satanás llegara a aplastarme, al contrario, me anima a pensar de que estamos haciendo algo bien. Y quiero leer esta escritura en 2 de Pedro 1:19 que dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. La palabra, nuevamente, quiero recordarles, la palabra profética más segura está en el Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento, eso salió 300 años después. O sea, si pudieran entender eso sería muy bueno, ¿verdad? La palabra profética más segura precisamente está en el Antiguo Testamento, que es la Torá. Eso es lo que veníamos hablando desde el episodio anterior. Y para apuntar precisamente, o sea, a eso, lo que tenemos que tener nosotros es la Torá en nuestro corazón. Y de hecho, al final de todo lo que Dios va a hacer, eso es lo que Él va a hacer, a poner su Torá en nuestro corazón, y ahí se va a quedar resguardada súper bien. Muy bien, vamos a seguir. Lamento que el video no surgió, pero a ver si tengo otro ahí, a ver qué le pasa a ese. Pero quiero ver estas escrituras. Quiero que vayamos por estas escrituras, leyendo estas escrituras, porque todas estas escrituras que voy a leer son partes tensas, le dan tensión a esta estructura que yo vengo hablando, que estoy tratando de dibujar, estoy tratando de que nosotros entremos en esa estructura. No estoy hablando de religiones, estoy hablando de la palabra, estoy diciendo que nos apropiemos legalmente del decreto, porque es un decreto. Lo que Dios estableció con un pacto a Abraham, y Él a través de Yeshua me está dando entrada a que yo sea garante y sea depositario de esos beneficios que Dios otorgó a Abraham a través de Yeshua.
Y eso es precisamente por eso soy salvo. Y por eso es escritura que dice, la salvación viene de los judíos. Tiene sentido, porque no es que por ellos somos salvos, no, por los pactos que Dios estableció en este pueblo y porque ellos lo tienen y tenemos entrada ahí. Y no somos ajenos a ellos, podemos ser salvos. O sea, eso quiere decir, los gentiles estamos incluidos. Y yo estoy tratando de dar y animar a que nosotros agarremos precisamente la parte legal como algo nuestro. Es un derecho espiritual que tenemos y el que nosotros podemos realmente agarrarnos. Pero voy a seguir leyendo, dice, estoy en Isaías 46 y dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido, todo lo que quiero realizaré. Aquí está Dios diciendo, todo lo que yo he planeado, lo he planeado desde el inicio. Y ese es mi plan. Lo he hecho tal y como yo lo quiero hacer. Y no necesito de hombres para que vayan apuntalando mi plan. No. Dios hizo todo desde el inicio. Por eso es que no hay nadie como Él. Él declara el fin desde el principio. No hay nadie como Él. Ese es su plan. Y el punto es que nos adhiramos a su plan. Declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad como no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido, todo lo que yo quiero realizaré. Veamos otra en Jeremías 16. Dice, por tanto, he aquí vienen días, declara Jehová, cuando ya no se dirá, vive Jehová que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Si no, eso ya no se va a decir, sino se dirá, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Eclesiastés 1, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos precedieron. Esto es lo lindo de la escritura, porque la escritura es cíclica, no es lineal. Pero cuando empezamos a ver y conocer el ciclo de la profecía, entonces llegamos a acoplarnos como anillo al dedo, como dice. Veamos la siguiente, Deuteronomio 30. Sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones, perdón, me perdí aquí porque estoy viendo dos, así, tú las recuerdes. Mejor voy a empezar, voy a ir al versículo 2 y sucederá que cuando, voy a empezar nuevamente porque me perdí. Sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde Jehová tu Dios te ha desterrado, y vuelvas a Jehová tu Dios, tú y tus hijos, y la obedezcas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo lo que te ordeno hoy, entonces Jehová tu Dios te hará volver de la cautividad y tendrá compasión de ti
y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde Jehová tu Dios te ha dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí Jehová tu Dios te recogerá. Y Jehová tu Dios te llevará a la tierra de tus padres, que tus padres poseyeron. Tú las poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Veamos Isaías 11. Entonces acontecerá en aquel día, Jehová ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo, que haya quedado en Asiria, de Egipto, de Patros, en Cus, en Elam, en Sinar, de Hamat, en las islas del mar. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y Jehová destruirá la lengua del mar. El versículo 15. De Egipto agitará su mano sobre el río con su viento abrasador. Lo partirá en 7 arroyos y hará que se pueda pasar en sandalias. Y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede de su pueblo, así como lo hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. Jeremías 23. Por lo tanto, he aquí vienen días, declara Jehová, cuando no dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de Egipto, creo que lo había leído, sino vive Jehová que hizo subir y los trajo a los descendientes de Israel de todas las tierras donde los había echado. Veamos Jeremías 30. He aquí vienen días, declara Jehová, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. Jehová dice, también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Estas son las palabras que Jehová habló acerca de Israel y Judá. Ahora veamos este video.
uno de los propósitos por el cual el Señor nos lleva a España es romper el agua de la matriz de la nación. Jehová, en tu nombre eterno por todas las generaciones, líbranos de las abominaciones que hemos recibido de nuestros padres, que derramaron sangre y se contaminaron con los ídolos que hicimos, y hemos amancillado nuestros nombres. Jehová, en tu nombre eterno por todas las generaciones, líbranos de las abominaciones que han sido heredadas por nuestros padres. Y delante de esta tierra, en esta tierra en la que vivimos, desde Guatemala, declaro al cielo y a la tierra que así ha dicho Jehová. Quiero leer una porción de Ezequiel 22 que ha impactado nuestros corazones en esta misión Tarsis, en la que el Señor nos ha traído a Toledo, la Jerusalén sefardí, la capital de España de 1492, cuando comenzó la Santa Inquisición y todos los judíos fueron forzados a cambiar sus nombres y a catolizarse. Y tengo la sospecha de que somos uno de ellos. Y voy a leer Ezequiel, dice: ciudad que en tus calles derramas sangre, ciudad que te contaminas con los ídolos. ¿Qué has hecho con lo que has provocado tu ruina? Has pecado por la sangre que has derramado. Te has contaminado con los ídolos que te hiciste. Has hecho que te llegue el día, el fin de tu vida. Por tanto, te he puesto en vergüenza y ridículo entre todas las naciones. Tu nombre ha quedado mancillado. Las naciones cercanas y lejanas se reirán de ti, pues has quedado presa de gran confusión. Los príncipes de Israel hacen todo lo que pueden por derramar sangre. En tus calles se desprecia al padre y a la madre, al extranjero, se le trata con violencia, a las viudas y a los huérfanos se les despoja. A mis santuarios los menospreciaste. Y a mis días de reposo los profanaste. Tus habitantes calumnian para derramar sangre y celebran banquetes en la cumbre de los montes. En tus calles cometen actos perversos. Se deshonra a los padres y se viola a las mujeres aun cuando estén menstruando. No hay nadie en ti que cometa actos vergonzosos con la mujer de su prójimo, ni quien manche el honor de su nuera, ni quien no manche el honor de su nuera, ni quien no viole a su hermana por parte de su padre. Hay en ti quienes cobran para derramar sangre, otros protestan, otros prestan dinero con interés y por usura otros más defraudan y explotan a su prójimo. Te has olvidado de mí, dice Jehová. Sefardí, te has olvidado de mí. Mira cómo agito, dice el Señor, mira cómo agito mis manos por causa de tus hechos, de avaricia y por la sangre que en ti se ha derramado.
¿Crees que tu corazón y tus manos podrán hacerme frente cuando yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y voy a actuar. Sus profetas disfrazan la realidad al profetizar falsidades y al mentirles con sus adivinaciones. Dicen que yo soy su Señor y Dios. He hablado y yo no he dicho nada. Los poderosos del país cometen robos y opresión, violentan a los pobres y menesterosos y maltratan sin razón al extranjero. Yo he buscado entre ellos alguien que se enfrente a mí e interceda en favor de la tierra, en favor de España, en favor de Toledo, en favor de Madrid, en favor de los sefarditas, para que yo no la destruya. Pero no he encontrado a nadie. Padre, Jehová, me levanto hoy frente a las cortes de España. Me levanto frente a las cortes del cielo, pidiéndote perdón en el nombre de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, Mario, Luis Felipe, Ernesto, Jaime, mis padres, tíos, primos, abuelos y bisabuelos y demás ancestros que descienden de esta tierra sefardí, de la que fuimos expulsados para clamarte que nos libres de las atrocidades cometidas aquí, que cambiaron y mancharon el destino de nuestras descendencias, y te pedimos que nos libres de estos pecados, limpiando nuestra tribu por generaciones. Clamamos que no agites tus manos contra nosotros por nuestra avaricia y la sangre derramada por nuestros ancestros, y no levantes tu mano contra nosotros, porque nos postramos ante ti, arrepentidos, buscando el camino de regreso a tu santo monte en Jerusalén, y nos puedas reconocer por nombre, por nuestro nombre, diciendo: estos son los que vuelan como nubes y como palomas en sus ventanas. Ciertamente a mí esperarán los de la costa y los de las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Mis puertas estarán en continuo abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, porque a ti sean atraídas las riquezas de las naciones y conducidos a tu reino. Por lo tanto, clamamos en Jesucristo, altos siglos en esta tierra y en las nuestras, en nuestro continente. Te pedimos perdón. Te pedimos que quites el velo de nuestros ojos para regresar a ti, para que podamos ver quién en realidad somos nosotros. En el nombre de Yeshua. Clamamos que todas estas leyes que han sido emitidas por hombres en contra tuya, Señor, en contra de tu nombre, en contra de tus hijos, en contra de tus escogidos, en contra de tu pueblo, sean anuladas y sean revertidas, para que tu palabra sea cumplida, Señor, que tu palabra se cumpla como dijeron los profetas, Señor. Sabemos que tú has llamado a tu pueblo de regreso y sabemos que tu pueblo regresará su plata y su oro con ellos. De aquí salieron, los llamamos de vuelta. Regresen desde estas cortes. Hablamos regresa a Israel, regresa a
sea tu voluntad. Y en este día de la conmemoración de la Constitución de Española, hablamos para que aquí se emitan leyes que beneficien al retorno de nuestras familias y nuestras generaciones, toda la familia que esté en América, a Jerusalén. Abrimos la puerta en el cielo. Abrimos la puerta en el cielo para que sea abierto en el cielo el retorno en las naves de Tarsis a Jerusalén. En el nombre bendito de Jesús, y hablamos que las leyes sean a favor. Que toda ley que quiera poner algún obstáculo desde hoy, nosotros la desechamos, que no tenga vigencia y no cobre autoridad, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, traemos estas piedras representando nuestra familia, poniéndolas aquí para que, si tu testimonio no es dicho por la gente, las piedras hablen en este lugar. En el nombre de Yeshua, clamamos, Señor, para que nosotros seamos parte de la construcción del templo que viene acá, y ponemos estas piedras en el corazón del templo, representando a Ricky, representando a Paola, que entra a ser parte de este templo. Representando a Gaby, que hace parte. Patrick. Representando a Claudia como piedra de este templo. Y mi piedra. Señor, como un acto profético hablamos para que estas piedras que hemos puesto aquí sean parte del templo que tú vas a levantar, y te pido, Señor, así como vas a levantar este templo, que levantes nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro espíritu junto con el templo. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Padre, en el nombre de Jesús hablo por mi familia, Montalvo, que representa esta piedra que viene del Salvador. Y hablo para que esta piedra sea parte, la piedra de nuestra familia, sea parte de este templo. En el nombre de mis hermanos, Mario, Gianni, Luis, Mario Yauri, Neto, Claudia y yo, y Jimmy y Selina y toda la familia que representamos. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos están representados en esto, para que seamos parte de este templo. En el nombre bendito de Yeshua.
Bueno, para terminar quiero leer una escritura en Jeremías. Y estoy leyendo muchas escrituras porque necesito las escrituras para poder formar todo lo que estoy tratando de transmitir, porque las escrituras son las que dan la base de todo lo que yo estoy diciendo. Y no es una escritura, son muchas escrituras, y yo no he puesto todas las escrituras. Pero solo quiero decir algo. Toda esta historia que estoy transmitiendo hoy, que tiene que ver con el mes de Nisan, con lo del becerro de oro. ¿Por qué tiene que ver con lo del becerro de oro? Es porque en la época de Jeroboam, Israel se separó, se fue, se gentilizó, se fue por todas las naciones y está retornando. Esa es la historia consistente de la Biblia. Por eso Yeshua dice: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta historia sigue. Y esto se va a terminar hasta que el tiempo de los gentiles, entre comillas, se termine. Y algo que... Todo esto, los videos no han sido hechos como para hacer este video que estoy haciendo hoy, sino simplemente son testimonios que han ido sucediendo. El primer video del Palacio Nacional fue algo que el Señor nos mandó a hacer. Lo hicimos. Y después fueron surgiendo estas otras ideas. El otro video surgió después. Lo que hizo el Sanedrín en 3 de septiembre del 2018, ellos lo hicieron. Pero hay algo en común. Ellos están siguiendo la Biblia, la profecía bíblica, y nosotros también. Y lo que ha sucedido es que hemos coincidido en el mismo camino. Y esa es la parte que yo quiero decir. Si nosotros nos ceñimos a la verdad, a la palabra, vamos a coincidir en la profecía bíblica. Y ese es mi punto. Dios puso su nombre en Jerusalén. Satanás ha tratado de sacarnos de Jerusalén, pero estamos retornando. Y esa es la historia. Así va a terminar la historia. Dios va a juntar a sus hijos en Jerusalén. Y en el video ustedes me ven orando y poniendo los nombres de personas en el muro. Ese es el muro de los lamentos. Y eso es, estoy poniendo los nombres de las personas, de mis familiares, de los que yo tengo jerarquía, y poniéndolos en el muro. Y no solo poniendo sus nombres, sino poniendo piedras. Eso es lo que el Señor me puso a hacer a mí. Y todo esto son ideas que fueron surgiendo una por una. Ahora puedo ver la magnitud de todo, coincide, pero no coincide porque yo lo puse así, sino coincidió. Son coincidencias demasiado impresionantes. Por ejemplo, el 9 de diciembre del año 2016, a las 2 de la tarde, hicimos ese acto en el primer video en el Palacio Nacional en Guatemala. 2 de la tarde Guatemala, 10 de la noche de Israel. En este viaje del último video, cuando llegué a Israel, yo llegué el 9 de diciembre a Israel a las 10 de la noche en el año 2018. Yo no lo planeé así, ni siquiera me había dado cuenta. Es cuando estoy viendo las fechas, ahora que estoy haciendo este video, estoy viendo las fechas y qué coincidencia que hago una declaración en una fecha en el Palacio Nacional de Guatemala, y cuando llego a Israel es el mismo momento.
son 10 de la noche en Israel, 2 de la tarde en Guatemala. Demasiado, o sea, es demasiada coincidencia. Y así, cosas así. Otra coincidencia, cuando comenzó la declaración en la ciudad de Toledo, que es aquí está este video, que aquí estoy yo frente a la ciudad de Toledo, y terminamos en la ciudad de Madrid, porque también el Señor me dijo que lo hiciera. ¿Por qué? Porque ahí están las cortes actuales. Aquí en Toledo están las cortes de la época de 1492, cuando sucedió la expulsión de los judíos de España. Pero cuando llegué a Madrid, son las cortes vigentes, entonces la declaración la hice en los dos lugares. Qué casualidad que cuando llegué a hacer esa declaración, dentro de ese edificio estaban los reyes, los expresidentes, todos los diputados, todas las autoridades estaban ahí. Tampoco lo planeé. Llegué en el día de la Constitución y todos estaban ahí, canales de televisión y todo. Estaba lleno de gente, la calle cerrada. Era un gentío ahí frente a las cortes. Hacer una declaración. Y yo no lo veo como coincidencia. Pero en estas cortes nuestros nombres fueron mancillados. Y por eso llegué delante a hacer una declaración para liberar nuestros nombres de todas las atrocidades cometidas a través de los años por lo que sucedió, cortes, reyes, historia, ancestros. Nuestros ancestros seguramente derramaron sangre. Y eso es lo que yo llegué a hacer, quitar esa maldición que estaba puesta sobre la familia. Todo esto pensando en la promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Todo ese es el punto. Y por supuesto, agarrar la Biblia y hacer todas estas conexiones toma tiempo. Y hay estudios que se pueden ver, se puede ver todo esto. Pero como ya lo estudiamos hace años, hoy decidimos actuar sobre la palabra y todo esto es lo que ha surgido. Encima de todo esto ha surgido mucho ataque espiritual contra mi familia y contra todo lo que hicimos, esos decretos en Palacio Nacional, de formas donde nuestras vidas han estado en peligro, al borde de la muerte algunos. Y el Señor nos ha librado a todos por situaciones difíciles. Y el Señor ha reconocido nuestros nombres. Y eso es lo que yo les animo, a que ustedes hablen. ¿Por qué? Porque la profecía tiene que hablarse. Lo que yo creo tengo que hablarlo. Por eso la palabra dice, si con mi boca confieso que Yeshua es Dios, seré salvo. ¿Por qué? Porque lo estoy confesando, con mi boca amarro y con mi boca desamarro. Con mi boca ato en el cielo y con mi boca ato en la tierra. Y eso es lo que los reyes hicieron, todos han hecho eso. Bueno, yo voy a ir con mi boca a desatar y atar. Y lo que sí proclamamos, y fue claro proclamar con nuestra boca, fue nuestro retorno a Israel. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. La palabra dice que vamos a retornar. Entonces, para finalizar, quiero leer una escritura en Jeremías 31, versículo 7, que va a ir redondeando todo esto. Y dice, porque así dice Jehová, gritad con alegría por Jacob y dad voces por la primera de las naciones. Proclamad, dad alabanza y decid, oye Jehová, salva a tu pueblo, al remanente de Israel. Señor, sálvalo.
Me adelanté. He aquí yo traigo del país del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos los ciegos y los cojos, las mujeres encintas y también los que están dando a luz. Una gran compañía volverá acá. Y con llanto vendrán, entre súplicas los guiaré. Y eso es precisamente lo que hemos estado haciendo. Ir a abrir un camino, a suplicarle a Dios que el camino para nosotros, que ya lo encontramos, lo encuentren todos nuestros ancestros, todos nuestros familiares que vienen detrás de nosotros. También lo encuentren. Y ese es el punto de todo esto. Ir abriendo proféticamente el camino para nuestros hijos, para que encuentren su camino de retorno a la ciudad de Israel. Los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Oíd, naciones, la palabra de Jehová, anunciada en las costas lejanas, y decir, nosotros en Centroamérica somos las costas más lejanas. Y decid, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a un rebaño, porque Jehová ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos más fuertes que él. Vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sión y radiarán de gozo por la bondad de Jehová. Por el grano, por el vino y por el aceite y por las crías de las ovejas y de las vacas, su alma será como un huerto regado y nunca más languidecerán. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los ancianos a una. Cambiaré su duelo en gozo, los consolaré, los alegraré de su tristeza y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes, y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara Jehová. Me dejaré hallar de vosotros, declara Jehová, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara Jehová, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Por cuanto habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia, pues así dice Jehová acerca del rey que se sienta sobre el trono de David, y acerca de todo el pueblo que habita en esta ciudad, vuestros hermanos que no fueron con vosotros al destierro. Y así dice Jehová de los ejércitos: y aquí yo envío contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia, y los pondré como higos reventados, que de podridos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, para que sean maldición, horror, burla y oprobio entre todas las naciones a donde los he arrojado. Porque no han escuchado mis palabras, declara Jehová, que les envié repetidas veces, y eso es clarísimo, está repetidísimo, repetidas veces, por medio de mis siervos los profetas, pero no escuchaste, declara Jehová. Oí pues la palabra de Jehová, vosotros todos los desterrados, a quienes he enviado desde Jerusalén y Babilonia. Obviamente aquí se está refiriendo a la casa de Judá. Y esta es la historia. Por supuesto, hay que estudiar las escrituras, y la idea de hablar esto, por lo menos quiero que haya luz en esta historia que hoy comenté. La única que puede dar una verdad, la que puede señalar el camino, es la palabra de Dios. Es la única, o sea, como decíamos, la palabra profética más segura es la palabra de Dios.
Y allí es donde yo les invito a que afiancen su corazón. Tal vez para algunos esto es una idea demasiado fuera de lo normal. Yo les pido que abran su corazón, oigan y no crean. Lean la Biblia con esta idea y van a ver cómo las escrituras casan solas, hablan solas. Les bendigo y bendigo sus descendencias, bendigo sus corazones, que Dios lleve y ponga ángeles que les señale a ustedes el camino. Por favor, no estoy en pro de un grupo. Mi único deseo es que retornen a la Biblia y la lean. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad.